Saludos y bienvenidos nuevamente. En este video vamos a revisar la segunda parte de los efectos del ejercicio físico sobre el aprendizaje y memoria. Si no has visto el primer video, te recomiendo que lo revises haciendo clic en el enlace de la descripción o en el link de aquí arriba antes de continuar. Si ya lo has visto, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo fundamental. Dijimos que el ejercicio físico, con ciertas características, es muy importante para la memoria y el aprendizaje porque libera una proteína llamada BDNF, que es una neurotrofina que modula la plasticidad cerebral, y también que el BDNF, en términos de sus beneficios para el aprendizaje y memoria, se ha estudiado fundamentalmente en el hipocampo, en donde principalmente se ha visto que provoca neurogénesis, actúa como protector de la vida neuronal, favorece la arborización dendrítica y modula la potenciación de larga duración o LTP. Por otro lado, también revisamos las características que debe tener el ejercicio para generar arteriogénesis en el hipocampo. Lo que nos queda pendiente es hablar de la potenciación de larga duración, de la que solo comentamos es importante para la memoria a largo plazo. Para comprender el beneficio del ejercicio físico en la LTP a través de la liberación de BDNF, primero tenemos que hablar de algunos detalles acerca de la memoria y saber qué es la potenciación de larga duración en sí. Igual que con muchas cosas que tienen que ver con la memoria, la LTP se ha estudiado principalmente en, adivinen, el hipocampo. Comencemos hablando de la memoria. En el video anterior vimos diferentes clasificaciones de la memoria como la espacial, episódica y semántica. Además de esas clasificaciones que se refieren a qué es lo que se recuerda, también existe una clasificación de acuerdo al tiempo durante el que se recuerda. En general, se aceptan tres clases temporales de memoria. La memoria inmediata, que retiene información por fracciones de segundo; la memoria a corto plazo, que es la capacidad de mantener en la mente información durante segundos o minutos después de recibirla. En la memoria a corto plazo también encontramos un tipo especial de memoria que es de procedimiento, y es la memoria de trabajo, que es la habilidad de mantener la información en mente durante el tiempo suficiente para hacer una acción. La memoria de trabajo es la que, por ejemplo, te ayuda a buscar las llaves o el control remoto sin olvidarte de lo que estás buscando y haciendo que recuerdes en los lugares donde ya buscaste para que no pierdas el tiempo revisando allí de nuevo. Y por último tenemos la memoria a largo plazo, que es la que permite retener la información durante días, meses, años o incluso durante toda la vida. Si lo pensamos detenidamente, las cosas que aprendemos de acuerdo a las clasificaciones de memoria que vimos en la primera parte deberían siempre quedar en nuestra memoria a largo plazo, porque recordar el camino a casa, los contenidos del examen o qué pasó en el último capítulo de la serie son cosas que debieran quedar almacenadas en la memoria por un tiempo razonable, porque es información que vamos a usar en el futuro de una u otra manera. ¿Te imaginas olvidarte de tu dirección apenas das la vuelta en la esquina? Nunca podrías volver a tu casa sin ayuda. Entonces, lo ideal es que las informaciones importantes que vamos a necesitar a futuro se queden en nuestra memoria a largo plazo. Pero, ¿cómo es que el cerebro almacena esta información? Uno de los mecanismos celulares que se usa en muchas redes neuronales para almacenar información nueva es la potenciación de larga duración o a largo plazo, o LTP, que ocurre en diferentes regiones del encéfalo. Y en el hipocampo este mecanismo se adapta para la formación de la memoria declarativa, que incluye a las memorias episódica y semántica, que son las que te permiten recordar eventos de tu vida y datos específicos como fórmulas matemáticas, vocabulario, etc., respectivamente. Hay mucho que decir acerca de la memoria, el aprendizaje, LTP y plasticidad cerebral, pero nosotros vamos a hablar única y exclusivamente del mecanismo simplificado de la LTP y que ayuda al aprendizaje y la memoria. En general, la LTP se divide en al menos tres fases secuenciales: la potenciación a corto plazo, la LTP temprana y la LTP tardía. La potenciación a corto plazo y la LTP temprana son transitorias, mientras que la LTP tardía puede durar horas o incluso días. Revisemos el mecanismo mirando estas dos neuronas. Tenemos una primera neurona que se llama neurona presináptica y una segunda neurona que se llama postsináptica.
Esta primera neurona recibe un estímulo, información que es relevante, y lo transmite a esta segunda neurona liberando un neurotransmisor llamado glutamato. El glutamato es excitatorio, es decir, es un estimulante y se va a unir a receptores de la segunda neurona. Cuando se une a unos receptores llamados AMPA, estos se convierten en canales de sodio que permiten que ingrese sodio a la neurona. Cuando esto pasa, se dice que la neurona se despolariza, es decir, el impulso nervioso se transmite a través de ella. Esto provoca la primera fase, que es la potenciación a corto plazo, que en términos prácticos se traduce en memoria a corto plazo y no va a provocar cambios prolongados y mucho menos permanentes en el tiempo, pero es el primer paso para las siguientes fases de la LTP. Una vez que activamos los canales AMPA y estos permiten el ingreso de sodio, entran en juego otros receptores que se llaman NMDA. Estos receptores están bloqueados por magnesio y se abren cuando se cumplen tres condiciones: cuando se despolariza la neurona, cosa que conseguimos con el ingreso de sodio, se les une un glutamato y se les une glicina. Cuando se cumplen las tres cosas, el magnesio deja de bloquear el paso y el receptor NMDA se transforma en un canal de calcio, permitiendo que el calcio ingrese también en la neurona. Cuando esto pasa, se activan enzimas que inducen y mantienen la LTP temprana, y su actividad también resulta en un aumento de los receptores AMPA. Cuando tenemos más receptores, la neurona se vuelve más sensible al glutamato y el estímulo no necesita ser tan potente como al principio para conseguir el mismo efecto. Y también podemos aumentar la cantidad de sodio entrando en la célula y prolongando así el tiempo de actividad. Después pasamos a la fase 3, que es la LTP tardía, y ocurre gracias a que todo lo anterior finalmente provoca un aumento en la fuerza de las sinapsis excitatorias y también provoca la síntesis de nuevas proteínas en las dendritas, aumentando así la cantidad de espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son las estructuras que finalmente hacen contacto con otras neuronas al momento de hacer sinapsis. Estos cambios en la estructura de la neurona se asocian con la memoria a largo plazo. Quizás te estás preguntando en qué se traduce toda esta fisiología en la práctica. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estás memorizando una lista de palabras en alemán, nunca habías estudiado el idioma y todo es completamente nuevo para ti. En términos muy simplificados y sin meternos en detalles ni en los procesos que hay detrás del aprendizaje de un idioma, porque no es el objetivo del video, la primera vez que lees tu lista de palabras estaríamos en ese primer proceso, que es la potenciación a corto plazo. El estímulo es esa lista de palabras que estudias por primera vez. Si lees la lista solo una vez y no la repasas a través del tiempo, las neuronas se van a quedar en esa primera fase y solo vas a recordar tu lista por un tiempo breve. Por otro lado, si repasaste tu lista varias veces, trataste de usar mnemotecnias e hiciste un esfuerzo por estudiar algunos minutos todos los días, ya no se trata de un estímulo único, sino que tus neuronas están constantemente activando la vía neuronal que te va a ayudar a almacenar las palabras en tu memoria. Entonces, como hay una actividad constante, no nos quedamos solo en la potenciación a corto plazo, sino que pasamos a la LTP temprana y luego a la LTP tardía, que va a provocar cambios permanentes en tus neuronas, haciendo que tu lista se quede en tu memoria a largo plazo. Ahora, el tema aquí era la influencia del ejercicio en todo este proceso. Resulta que el BDNF que se libera gracias al ejercicio físico favorece todo el mecanismo que describimos anteriormente de la siguiente manera. Induce la LTP. Al unirse a determinados receptores en las neuronas, el BDNF puede provocar el inicio de este proceso. Cuando hay un impulso nervioso débil que normalmente provocaría potenciación a corto plazo, el BDNF facilita que ocurra la potenciación a largo plazo. Es decir, volviendo a nuestra lista de palabras, que vas a necesitar menos esfuerzo para que las palabras se queden en tu memoria a largo plazo. Mantiene una cantidad lista para usar de las vesículas que contienen neurotransmisores, como el glutamato, que pueden reclutarse cuando se induce la LTP. ¿Recuerdas que todo el proceso depende de que el glutamato se una a los receptores? Entonces, el BDNF va a ayudar a que tengamos siempre glutamato disponible cuando lo necesitemos para este proceso. Modula la eficiencia de la liberación de glutamato. También aumenta el tráfico y la entrega sináptica de los receptores AMPA y NMDA en los botones sinápticos y además aumenta la inserción de los nuevos receptores AMPA en la sinapsis. Recordemos que más receptores se traducen más sensibilidad al estímulo. Y por último, favorece la síntesis de proteína que ocurre en la LTP tardía, es decir,
también favorece estos cambios permanentes que vemos en el cerebro después de la LTP y que se traducen en memoria a largo plazo. Entonces, en resumen, el ejercicio a través del BDNF provoca cambios positivos en el hipocampo como la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, y la arteriogénesis, que es la creación de nuevas arterias. El hipocampo, a su vez, está asociado con la memoria espacial y la memoria explícita. Esta última incluye la memoria episódica y la semántica. La episódica es la que nos permite almacenar eventos de nuestra vida y la semántica es la que nos permite almacenar datos concretos que no tienen relación directa con nuestra vida, como fórmulas matemáticas, el contenido de un libro, la capital de X país, etc. Y se ha visto que la neurogénesis mejora la memoria en el hipocampo, es decir, favorece las memorias que mencionamos antes. Ahora, recordar toda esa información por solo unos minutos no serviría de nada. Lo realmente importante es que los datos relevantes se queden en nuestra memoria a largo plazo. Aquí es donde hablamos de la potenciación a largo plazo, que es un mecanismo que en el hipocampo permite que podamos almacenar la información por un largo periodo de tiempo, ya sean días, meses o años, y el BDNF también favorece este proceso a diferentes niveles. Por todo lo anterior, es que el ejercicio físico es importante para un estudiante y para todas las personas en general, porque favorece los procesos cerebrales que nos van a permitir aprender más fácilmente y también conservar ese aprendizaje a través del tiempo. Incluso si no eres estudiante, el BDNF que se libera gracias al ejercicio te ayuda a conservar las estructuras relacionadas con la memoria, haciendo que seas menos propenso a desarrollar problemas de memoria a medida que envejeces. Así que recuerda tratar de mantenerte siempre activo y en movimiento. Saludos y muchas gracias por ver.